Así que cuando reuní todas esas como experiencias humanas, Julio, dije ya, lo voy a hacer. Y eso fue hace como 5 años, que comencé ya con la idea de investigar, de meterme, de bucear en lo que se había escrito de él, en lo que había dejado de él, hacer entrevistas. Incluso hay un par de entrevistas de cuyas personas lamentablemente ya no están con nosotros, ¿no? Que es Alejandro Sivekin y también Humberto Duhachel, ¿no? Y ahí empecé entonces a escribirlo y lo lanzamos la semana pasada. Oye, ¿y cómo te fuiste encontrando con un personaje que conocías, empezaste a encontrar facetas desconocidas de él, te empezaron a interesar cuestiones que no estaban en el libreto o en la libreta, en la planificación del libro? ¿Cómo fue esa aventura? Bueno, mira, nosotros crecimos con Víctor Jara. Nosotros somos una generación de que cuando éramos adolescentes Víctor Jara estaba prohibido. Había que conseguirse los cassettes, ¿no? Pirateados en la vuelta, en la esquina. Yo estudiaba en el Nacional, así que ir a San Diego a conseguírselo. Y teníamos imagen del Víctor Jara cantante y el Víctor Jara político y luchador social. Pero después fuimos dando cuenta que tenía otras dimensiones, ¿no? Que además fue un gran director de teatro. Y después, haciendo el libro, me di cuenta que era un ser humano también, ¿no? Que tenía sus momentos que cuando estaba triste, cuando estaba feliz, cuando estaba enojado, cuando estaba contento, cómo era su carácter. Y a mí lo que más me llamó la atención es conocer de él el rigor que tenía, ¿no? Saber, por ejemplo, que hizo el servicio militar, ponte tú, o que estuvo en el seminario para ser cura. ¿Ah? O que vivió, por ejemplo, en un camarín del teatro de Antonio Vara, del Teatro Escuela de la Universidad de Chile. Vivía en un camarín porque no tenía dinero para pagarse otra cosa. Toda esa aventura, ¿no? O que le gustaba el rock. Mira esa pinta que tiene ahí, es porque llegó rockero cuando fue a Estados Unidos y cuando fue a Inglaterra, llegó cambiado también, así con el look al menos, ¿no? Y que le gustaba el rock y por eso que grabó con los Blobs una canción. Por primera vez que se hizo el cruce de la guitarra eléctrica al canto popular, ¿no? Todas esas cosas se fueron descubriendo en esto para tratar de hacer un puzzle y entregar una arquitectura de un artista completamente trascendental en nuestra cultura, ¿no? Integrar también, que tiene muchos de nuestros artistas insignes de la época, sí, que eran súper integrales, pintaban, hacían teatro, claro, escribían, como la Violeta, canciones. La hacían todas. Sí, es bien especial, es bien particular, sí, ¿no? Sí, sí, a ver, es una época, esta es la generación de nuestros padres, pues la generación que rompió con el antiguo régimen. Fue la primera generación que se enfrentó realmente a la generación de sus padres. Fue la primera generación que bailó su propia música, fue a sus propios lugares, escuchó sus propias radios, se vistió como distinto a sus papás. Entonces, abrieron una senda, ¿no? Es una generación que abrió un camino. La generación esta que se llama los baby boomers, ¿no? A las cuales pertenecía Víctor Jara y toda esa gente de los años 60 también, ¿no? Que fueron jóvenes en los años 60. Bueno, la historia de Víctor Jara es bien entretenida. Estuve hojeando el libro, Freddy, porque además uno siente que te vas sorprendiendo con todas sus dimensiones artísticas. Exacto. ¿No? Exacto. ¿Cómo empieza primero como un aprendiz de teatro, ¿no? Se mete en la escuela de la Universidad de Chile a fines del año 50, se convierte no en un buen actor de teatro, pero sí en un gran director de teatro. Fue para muchos el mejor director que ha tenido teatral el país, ¿no? Víctor Jara. Y luego como el destino lo fue metiendo en la música, en una gira que hace con Cuncumen, el grupo Cuncumen, dirigido por Margot Loyola, en la ex Unión Soviética, y se enferma el cantante del grupo frente a un teatro en Moscú lleno, un teatro, no sé cuántas miles de personas que habrán ahí, y le dicen, bueno, Víctor, ¿a ti te gusta cantar? Así que canta tú la canción, pues, en un teatro lleno, no sé. Y dice, pero ¿cómo voy a cantar yo si yo canto con ustedes, los amigos? No, si te cantáis re bonito, pero si no me cine tampoco me siento la canción. ¿Y tú crees que estos rusos van a entender algo de lo que estáis cantando? Canta nomás. Y la cantó, pues. Y terminó de cantar, está explicado ahí en el libro, y todos los rusos se quedaron callados, el público. Y Víctor Jara dijo, chuta, estos gallos me van a tirar tomates. Y empiezan a tirarle flores, y le empiezan a pedir otra, así en ruso, po. Y Víctor Jara miraba para atrás a sus compañeros de Cuncumen y decía, ¿qué hago? ¡Cántala de nuevo! Pero cántala de nuevo. Y la cantó de nuevo y le seguían pidiendo, y ahí se dio cuenta, mira, el destino, que tenía un magnetismo especial con la música.
Entonces toda esta década había escrito Paloma Quiero Contarte, dedicada a Joan Jara, en la lejanía, después grabó El Cigarrito y no paró nunca más de cantar. Impresionante la historia, ¿eh? Impresionante. Y él estaba ahí como que, Él era bailarín, es parte de Cuncumén y también ayudaba en la dirección artística, pero básicamente era bailarín, bailaba cueca, pues era del equipo de ese elenco, digamos. Como de la puesta en escena, Claro, y de la antigua época en que todos hacían todo. Además, pues. Todos cargaban los equipos, todos barrían la cuestión. Además, oye, y hay una interesante porque Víctor ahí llega alucinado con la Unión Soviética, ¿no? con el mundo socialista, llega alucinado con eso y llega en su convencimiento como comunista, ¿no? de lo que podía hacer realmente para él ayudar al pueblo desde la política, en fin, ¿no? Llega muy convencido. Y con el tiempo le toca conocer el otro mundo, en términos culturales me refiero. Y a fines de la década del 60, casi, no sé, 9 años después de ese viaje, él va a California, también con la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, y se presenta en plena época del hipismo en la costa oeste. Imagínate, la revolución de la flora, la ebullición, de todo. Y ahí él queda maravillado con el poder del rock and roll, el poder del rock. Bueno, como todos los jóvenes ahí acuden a discotecas, baila, etc. Y se da cuenta que en Estados Unidos también hay un movimiento de protesta, contestatario, frente a lo que en ese momento era Vietnam, y lo que estaba haciendo también Nixon, ¿no? y todo el conservadurismo estadounidense. Y él se trae entonces, y después de eso se va a Nueva York también, y se va a Inglaterra, entonces se trae toda esa influencia del rock, Beatles mediante, para hacer algo también en Chile. Trae una obra de teatro que se llama Viet Rock, y la adapta para Chile, Viet de Vietnam y rock de rock and roll, Viet Rock, y luego entonces también se maravilla con el poder de la guitarra eléctrica, ese poder, y él decía, pues aquí también se puede construir algo acá también como un vehículo de comunicación para sus propias causas, ¿no? En esa época ya la causa de la Unidad Popular se venía encima, ¿no? La causa de llegar al poder por la Unidad Popular. Y ahí entonces le dice a los Blobs, grabemos una canción juntos. Eso es inédito. Cuando graban El Derecho a Vivir en Paz, con guitarra de los Blobs, eso nunca se había hecho antes. Hay un cruce que se le ocurrió a Víctor Jara en su genialidad, ¿no? Oye, pero también un tipo abierto. Claro. Abierto a la vanguardia, abierto a probar cosas, no ortodoxo, ni cerrado, ni cuadrado, sino que muy abierto, muy como con los sentidos muy atentos para crear, para construir, para abrir nuevos caminos. Claro, exacto. Me parece interesante eso. Exacto. Un genio. Los genios son... Schopenhauer definía el talento de la genialidad. El talento, decía, era pegarle a un objetivo como nadie más puede pegarle, ¿no? A un objetivo, con un arco y una flecha. Bueno, el genio le pega a un objetivo que nadie más puede ver. Y Víctor Jara era un genio para la época, ¿no? Pensaba fuera de la caja. En todo lo que hacía, en la obra de teatro, en la puesta en escena, cuando agarra a los Quilapayún, todas las cosas que se le ocurrían iban 2 pasos más allá. Y generalmente los genios son incomprendidos en su época y se enfrentan a personas que dicen, no, eso no se puede hacer, o eso no está bien. Y me imagino que también en eso Víctor Jara tenía el carácter y el coraje para seguir adelante, ¿no? Y llegar a grabar con los Blobs y hacer de esto, ¿no? un pedazo de la historia de Chile, ¿no? Como que nunca se había hecho. Según las entrevistas que tú hiciste con mucha gente de la época que convivió con él entendía lo que estaba logrando, su legado, él entendía que estaba dejando un legado, que sus canciones iban a ser importantes, que iban a ser recordadas, que, no sé, tenía noción de que 20, 40, 30 años después, un cantante en España estar escuchando a Víctor Jara. Yo no sé si tenía esa noción, ¿no? De hasta dónde podía llegar o hasta dónde se podía hacer. Lo que sí tenía él la noción, Julio, y esto me lo contó Jorge Culón, ¿no? Que fue un gran amigo de él, también fundador de Inti Illimani, que hay un momento en la vida de Víctor que es muy importante, porque Víctor tiene que decidir hacia fines del año 60 un paso trascendental en su vida, que es dejar el teatro, o al menos abandonarlo, congelarlo por un tiempo, para dedicarse a la música. Porque él sabía que si iba a apoyar políticamente a la Unidad Popular, la mejor manera de llegar a más gente no era a través de una obra de teatro, sino que era a través de una canción. Y él ya entendía el impacto de una canción, y también entendía el impacto que él causaba, ¿no? Con las canciones, para bien y para mal, porque era perseguido políticamente por eso.
Era brutalmente perseguido. En la calle también lo perseguían y lo amenazaban en las calles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese momento sí lo entendió y ese momento para él fue un momento de decisión trascendental, ¿no? Que con el dolor de su alma tuvo que decir, en realidad, me voy a dedicar a cantar, mientras tanto voy a dejar el teatro de lado. Bueno, cuando él empieza a hacer esta carrera musical, Freddy, llamada a fondo, viene la Unidad Popular. ¿En qué se transforma él en ese momento? En un soldado de la Unidad Popular, en el sentido de lo que haya que hacer, yo aquí estoy dispuesto. Él era un leal militante del Partido Comunista y además era un leal militante de la causa de la Unidad Popular. Víctor Jara, hasta sus últimos días en la Unidad Popular, cargó saco. Cuando había que cargar saco, se echaba saco al hombro, en el paro de los camioneros. Cuando había que ir a marchar, iba a marchar con una bandera, ¿no? y en las calles, si la CUT así lo ordenaba. Si había que ir a cantar a, no sé, 1000 kilómetros a un sindicato, agarraba la guitarra, tomaba un tren o lo que sea y se iba a cantar a un sindicato, ¿no? En ese sentido fue un leal militante de sus causas. ¿Cómo empieza el proceso de persecución? Sí. ¿Cuándo se empieza a sentir perseguido, Víctor Jara? ¿Cómo es esta última época? Yo creo que el proceso de persecución en un ambiente polarizado, Julio, como el que se vivió y también en Guerra Fría, yo creo que comienza en la medida en que él se iba haciendo más popular. En la medida en que él se va haciendo más popular y comienza a tener esta fuerza también interpretativa, él mismo va sintiendo que se va haciendo peligroso para la gente que no le gustaba lo que cantaba o que estaba en contra de lo que él defendía, ¿no? Pero hay una canción clave en su repertorio que se llama Preguntas por Puerto Montt. Es una canción que él hace luego de la matanza de campesinos que hubo en Puerto Montt en el gobierno de Frei Montalva y cuando estaba ministro del Interior Pérez Zújovic. Y él le dedica esa canción a Pérez Zújovic, ¿no? Una canción en contra, por supuesto, ¿no? De lo que fue esa matanza. Y es una canción que él cantaba mucho. Es una canción bastante política, bastante directa, frente a la matanza de una toma que hubo en Puerto Montt. Y a Pérez Zújovic, durante la Unión Popular, lo asesinan a Pérez Zújovic. Hasta el día de hoy no se tiene muy claro quiénes son los que asesinaron. Lo más probable, digamos, y también según lo que dice Mónica González, ¿no? La maestra Mónica González, que fue un grupo de derecha básicamente para desestabilizar el gobierno de la UP, matar a Pérez Zújovic y evitar que la DC llegara a acuerdos con la UP. Pero esa canción se le sacó mucho en cara a Víctor Jara después de ese asesinato y él la dejó de cantar. Creo que esa canción para él marca un punto importante de quiebre. Y ya hacia el final ya él era perseguido en las calles, ¿no? Tenía que andar con cuidado, podía ser violentado, etc., ¿no? Era un ambiente ya más de crispación ahí durante la Unión Popular. Y él era conocido, pero también a la vez tenía esta forma de caminar, de salir. Claro. Todos lo definen como no andaba escondido, ¿no? No. Y era, como tú decías, era muy conocido. O sea, Víctor Jara era una persona popular, o sea, muy, muy famosa, digamos, en todo sentido. Pero claro, él agarraba su renoleta, ¿no? Y claro, se había que cruzar todo Santiago de noche. De hecho, ahí cuento una anécdota ahí de cuando se va a las 11 de la noche a hacer, porque tenía que preparar un espectáculo, un show del Partido Comunista. Él agarraba la camioneta y no le importaba nada, llegaba y se iba. No le importaba si lo venían siguiendo o si lo podían parar otros miembros. Recuerda que habían fuerzas de choque, Patria y Libertad, etcétera, de la derecha ya ahí golpeando y eran verdaderas batallas campales y masacres, ¿no? en las calles que se producían. O sea, había un completo matonaje también dentro de ese ambiente, digamos, de violencia, ¿no? Oye, ¿y cuándo Víctor Jara entiende que él tiene que ya guardarse, separarse, o él nunca lo entiende? Mira, se entendía, sobre todo en ese año 73, después de lo que había sido, bueno, la huelga de camioneros que seguían desde el año anterior, después de que en marzo la DC con la derecha no pudieron sacar al presidente Allende vía constitucional porque no lograron la mayoría del Congreso que se requería para eso, en esas elecciones parlamentarias 73. Luego vino el tanquetazo, ¿no? Que fue
el primer aperitivo de golpe de Estado, en fin, después en agosto la declaración de la derecha y la DC que ponía entre comillas, fuera de la Constitución al presidente Allende, se entendía que venía un golpe de Estado. Eso todos lo entendían. Y Víctor Jara también lo entendía, por supuesto, ¿no? como tal. Se comentaba dentro de los círculos, sobre todo de la gente más joven, él, Gladys Marín, que era su gran amiga, de acercarse a los sectores más moderados o más jóvenes también de la democracia cristiana, en fin, ¿no? Pero se entendía que venía, que había que hacer algo para evitar ese golpe de Estado, y por eso que el presidente Allende iba a llamar un plebiscito y lo iba a anunciar el 11 de septiembre en la Universidad Técnica del Estado, o USACH, donde se había montado un escenario para que el presidente Allende diera ese discurso, y en ese escenario iba a cantar Víctor Jara. Había llegado, de hecho, esa mañana del 11 de septiembre con su guitarra para cantar en esa exposición cultural que se llamaba Por la Vida Siempre, y que cerraba entonces con este discurso del presidente llamando un plebiscito para ver si la gente quería que terminara su mandato o no, digamos, ¿no? Y eso, el golpe se adelanta y eso no puede llegar a cabo, como todos supimos después, ¿no? ¿Y cómo es la historia de los últimos días de Víctor, Freddy? Son espantosas, ¿no? Y ese poema Estadio Chile que él alcanza a escribir habla de ese espanto. Víctor Jara, y esto lo hice, esta recreación, la hice en toda la última parte del libro, narra esos 3 o casi 4 días que se vivieron en el Estadio Chile, gracias a un manojo así de papeles que me entregó Nelson Caucoto, abogado de la familia, testimonios que logré también de gente que estuvo con él en el Estadio Chile, investigaciones que han hecho periodistas como Mónica González, para los archivos del Cardenal, que también recoge muchos datos de testigos que estuvieron ahí en causas judiciales, en fin. Yo recreo, Julio, todos esos días ahí, que fueron, como te digo, de espanto. Él es tomado detenido en la Universidad Técnica del Estado con académicos, con gente de administración, con el propio rector de la universidad, estudiantes, y son conducidos al Estadio Chile, que queda al frente de la Universidad Técnica USACH, y el Estadio Chile se convierte en el primer lugar de detención y tortura de la dictadura. 12 de septiembre entran las fuerzas de Moren Brito, que después sería a cargo de Villa Grimaldi, y bombardean la casa central de la Universidad Técnica del Estado, que era de vidrio. Todos los jóvenes y todas las personas puestas en el suelo, tiradas en el suelo en esos patios, en esas hectáreas, miles de personas, son subidas a buses y luego llevadas al Estadio Chile, donde comienza toda una seguidilla de tortura, de interrogatorio y de muerte también, ¿no? Y a Víctor Jara lo reconoce un oficial que estaba en la entrada del Estadio Chile cuando iba haciendo la fila para entrar, en medio de más gente, con las manos en la nuca, ¿no? Saltando, y lo reconoce y le comienzan a pegar desde el momento en que se reconoce. O sea, Víctor Jara ya antes de entrar al Estadio de Chile ya lo estaban golpeando de manera muy dura, ¿no? O sea, con culatazos, con la pistola en la cabeza, a patadas, ¿no? Rompiéndole costillas, y lo pusieron y lo ponían al principio del estadio para que todo el mundo lo viera cómo lo habían golpeado, ¿no? Fue usado como un símbolo de esa bestialidad que se hizo en lo que se transformó, ¿no? el Estadio de Chile, por estos militares que llegaban vestidos de tenidas de guerra. O sea, como que habían sacado sus mejores tenidas de guerra para ir todos estos al Estadio de Chile y golpear a gente indefensa, ¿no? Y torturarla, como te digo, y luego matarla, a algunos de ellos, ¿no? Entre los cuales estaba Víctor Jara. Y Víctor Jara, háblanos un poquito de ese poema. ¿Cómo después se conoce? Bueno, tiene una historia aparte ese poema. Víctor Jara es detenido y es llevado a los calabozos que se transformaron en los camarines del Estadio de Chile, donde eran interrogados y eran torturados los, para ellos, más peligrosos miembros de los miles que estaban ahí encerrados, ¿no? Y en un momento de esos días, que nadie sabía si eran día o noche, porque todos los días estaban prendidos unos focos inmensos dentro del estadio, entonces para que perdieran la noción del tiempo la gente adentro, y pusieron dos motosierras y ¿cómo se llama? Estas metralletas que de la Segunda Guerra Mundial, que se llamaban las sierras de Hitler, que podían cortar a alguien por la mitad, así. Esas las pusieron arriba del Estadio de Chile. ¿Tú conoces el Estadio de Chile? Ahí movido, sí. Ahí y frente a toda la gente que estaba puesta en la gradería y en la cancha. Entonces, al primero que se movía, la amenaza era que le iban a desarrajar todas estas metralletas de las sierras de Hitler.
Bueno, los más peligrosos eran agarrados y eran llevados a los camarines que están en los subterráneos donde se torturaba y se interrogaba. Y llegaba un destacamento nuevo y volvía a hacer lo mismo, y volvía a hacer lo mismo, no había un control de nada, ¿no? Estaba todo desatado, era una bestialidad desatada. Y entonces Víctor Jara, en uno de esos días, logra salir de ahí, ¿no? Llega a sentarse a la platea, donde ahora estaba pintado de blanco un sitial en su honor, porque ahí es donde más permaneció en esos días de cautiverio, y comienza ya a hablar con gente que lo conocía y con gente que trabajó con él, como Víctor Canto, su tocayo, que me habló para este reportaje, digamos, para este libro, y otros más. Algunos lo empiezan a alimentar, estaba muy mal herido, muy maltrecho, le habían golpeado mucho las manos, se habían ensañado con él, y en un momento empieza a conocer la noticia de que algunas personas las están trasladando para el Estadio Nacional, porque el Estadio de Chile ya no daba abasto para tanta gente. Se habían reventado los alcantarillados, ya era un lugar invivible, ¿no? Y Víctor dice, cuando sabe que alguien sale, dice, pásenme un papel y un lápiz, ¿no? Y todos pensaban que iba a escribir una carta para su señora, ¿no? Que ya le había dicho que quería entregar la rendoleta que se había traído, se la mandó con otro prisionero que salía libre, pero en vez de eso se pone a anotar y se pone a escribir. Y Boris Navia, que era un abogado que trabajaba con él en la Universidad Técnica del Estado, que me cuenta esta historia, le pasa un papel y un lápiz. Entonces, y comienza Víctor a escribir ese poema. Pero sigue escribiendo y tiene que irse, porque si no si lo encuentran, lo vuelven a golpear y le quitan el papel. Y cuando se va, le dicen, ya, agarran a Boris para llevárselo. Víctor agarra el papel y se lo lanza, y Boris lo alcanza a guardar y se lo guarda. Boris Navia, ese papel con ese... Y lo sacan a Boris, ¿no? Y yendo al estadio logra hacer una copia de ese papel. Está todo explicado en el libro, ¿no? Y esa copia, finalmente hay dos copias. Una se la lleva a un médico y otra se la queda a Boris. A Boris lo detienen en el Estadio Nacional, ya lo tenían sapeado, ¿no? Que tenía un papel que le había pasado a Víctor Jara, se lo había guardado en un zapato, y le dicen, sácate ese zapato, se lo encuentran, lo torturan, rompen el papel delante de él, los militares, pero no sabían que ya otra copia se había ido con un médico, que logró atravesar la cordillera y se fue a Argentina, y desde Argentina se conoció entonces la historia de este último poema de Víctor Jara, Estadio Nacional, que también es canción ahora, ¿no? Se le ha puesto música. Vamos a volver con Freddy Stock, estamos hablando de su libro aquí del Grupo Vía X, ¿no? Claro, Producciones Vía X. El libro de Producciones Vía X, del Grupo Vía X, Víctor Jara, ahí está, lo tenemos de manera digital. ¿Y tú ya lo tienes, Isai? Ahí está. 5 minutos, la vida eterna de Víctor Jara, de Freddy Stock. Ahí está, pues, aquí está el libro de Producciones Vía X, aquí lo tenemos, ya está a la venta en todas las librerías, por supuesto, en todas partes, lo puede pedir también en las plataformas que hay hoy día, redes sociales, para que le llegue a la casa, y lo puede comprar por internet, lo puede por todas partes. Aquí está para que lo pueda leer, un libro contundente. Canalviax.com. Canalviax.com. Y es un libro contundente, ¿no? Sí, fueron 5 años de... No un librito flaquito, son hartos años de investigación periodística. Vamos a hacer un alto, vamos a ir con Go Place y volvemos de inmediato con Freddy.